Señores, y una vez más nos damos citas aquí con todos ustedes en Barrera Good. Gracias por estar en sintonía con nosotros para que puedan disfrutar de los buenos comentarios, las opiniones, los análisis, las observaciones de esta propuesta para todos ustedes, hecha con mucha dedicación y mucho entusiasmo, comentando de las cosas que suceden como siempre en nuestro país, el acontecer nacional, lo que está en palestra, lo que está en redes sociales, etcétera, etcétera. Así como dicen qué opinan algunos funcionarios y demás. Queremos así agradecer de manera con mucho júbilo, con mucha alegría, que la gente nos permita entrar a sus hogares a esta hora de la tarde, 6 de la tarde, y más aún con el equipazo que nos acompaña. Ingrid Lluveres, Elvio Carrasco y los muchachos en cabina. Un saludo especial para ellos y a todo el que está en sintonía, que no solamente son dominicanos, sino de otras latitudes, como son algunos hermanos venezolanos que nos hacen llegar también sus comentarios, que no se pierden esta propuesta. Nosotros así queremos arrancar esta tarde, primero con esa manera tan particular que lo hacemos aquí, invitándoles siempre a reflexiones, a que con las dificultades por las que atraviesa nuestro país y el resto del mundo, nosotros podamos rediseñarnos a cada momento cuando se nos presentan situaciones que en ocasiones nos desesperan mucho. De esos temas vamos a hablar aquí. ¿Qué está pasando con la juventud? Nos preocupa muchísimo. Hemos visto algunos casos recientes aquí en la avenida 27 de febrero, un hombre joven que se lanzó del puente por decir, y otras de las cosas que suceden en nuestro país. Y nosotros tenemos el fiel compromiso, el deber de llamar siempre a la reflexión por este espacio a los amigos que nos escuchan. Es preocupante ese tipo de cosas porque hemos visto en los últimos meses, años también, ahora más marcado que anteriormente, cómo la juventud mayormente se está desesperando. Eh, y uno no se explica algunas cosas. El joven que se lanzó, el hombre de la 27 de febrero del puente ahí, dijo un familiar que parece que sospechaba que lo iban a cancelar porque era empleado del Estado, algo así. No tengo más datos con relación a eso, pero el tema es que aquí lo vamos a comentar y siempre nosotros desde aquí, de cualquier medio que estemos, vamos siempre a llamar a esa reflexión, a que pensemos, a que conversemos con nuestros familiares. A veces es muy duro la situación que se le presenta a cualquier persona, pero siempre que tenga una mano amiga, siempre que no se quede callado, siempre que lo consulte. Señores, no es nada hacerle partícipe a alguien que usted entienda que usted tiene algún problema, porque en ocasiones ese problema para otro no es tan grande y para usted se está acabando el mundo. Entonces, por eso es bueno siempre conversar con aquella persona que le puede dar un consejo, qué sé yo, algo por ahí. Pero queremos saludar a los muchachos en estudio, a Ingrid Lluveres y a Elvio donde está, también al igual que yo desde nuestra residencia, para nosotros poder comentar esta tarde con todos ustedes. Así que saludos muchachos, Ingrid, adelante. Hola, buenas tardes Rosagna, buenas tardes país y buenas tardes mundo. ¿Cómo está todo, Ingrid? Todo está muy bien, viendo los últimos acontecimientos, vemos que la política está toda revuelta esta semana y muchos hechos que tienen que ver tanto con el Ministerio Público, la Fiscalía y la ley de la República Dominicana. Así es. Tenemos también, vamos a comentar eso, de los casos que se han estado ventilando, el Ministerio Público, como tú decías. Eh, vimos el fin de semana el apresamiento de algunas personas supuestamente implicadas en hechos, eso vamos a hablar aquí, pero queremos saludar a Elvio Carrasco, pasamos contigo, adelante. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, Rosaña Barrera, Indy Lluveres, a todo el personal de Únicas Radio que nos permite llegar a toda nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Así que vamos a compartir la tarde de hoy importantísimas informaciones y vamos a discutir y debatir temas de interés nacional, de interés país. Así que, como siempre, un privilegio poder compartir con ustedes y vamos a dar
inicio a nuestro programa que está interesantísimo la tarde de hoy. Sí, así es, Elvio. Vamos a comentar por lo menos algunos de los titulares que hemos visto en los medios de comunicación en el día de hoy, a pesar de que estamos a las 6 de la tarde. Iniciamos por el periódico Listín Diario, que nos trae que la Procuraduría tiene cientos de casos de corrupción abiertos. Y es preciso añadir a ese titular del periódico Listín Diario que hay que establecer de qué año a qué año se están tomando en cuenta los casos, para que yo creo que al que más le conviene eso es la misma Administración de Justicia, para que la gente no entienda que aquí lo que hay es persecución política, que aquí lo que hay es privilegios, que aquí lo que hay es ensanchamiento en contra del gobierno pasado, etcétera. Porque aquí hay que hacer un paralelismo de algunas cosas, algunos gobiernos. Entonces, eso por un lado, decía eso. El entramado militar religioso de Adán Cáceres manejó 3.000 millones supuestamente. Yo no sé que los periódicos no se cuidan a veces los titulares, Elvio, pero aquí siempre que tenemos el deber de comentar estas cosas, o sea, está confirmado ya, está ya, se le dictó sentencia a esta persona o a estas personas que están implicadas en este caso, porque este titular me llama mucho la atención, el entramado militar religioso, y de los religiosos también tenemos que hablar aquí. De Adán Cáceres manejó 3.000 millones de pesos. Otra de las noticias importantes que hay en la palestra nacional dice que el vicealmirante, sorprendente, Félix Albuquerque, que estuvo en la DNCD, es implicado en coalición de funcionarios junto a Adán Cáceres, dice el Listín Diario. Otro de los temas es, así funcionaba, casi toda la noticia va en dirección a estos casos de temas de justicia del fin de semana. Dice que así funcionaba otro titular del Listín, el entramado de corrupción que lideraba el mayor general Adán Cáceres, según la Procuraduría. Los posibles incentivos que incluirá el plan de desarme anunciado por Abinader, es uno de los titulares. COVID brutal, pánico, cunde en la India. El COVID se quedará por largo tiempo entre nosotros, advierte médico. Sacan a relucir fortuna millonaria de General Cáceres. Todas las noticias son prácticamente esas. Esta también me preocupa un poco. Y es que a casi un mes de asesinato de Joel y Elizabeth, los pastores, en Villa Altagracia, la policía aún no identifica a los que pretendían robarse la supuesta pasola. Eso es grave, sumamente grave, porque sí, porque eso fue lo que se dijo. Se fue el móvil. Que fue por el tema de una pasola. Entonces todavía, porque aquí sabemos que cuando se quiere apresar a una persona se apresa. Pero que llama mucho la atención. Atención al Ministerio Público, atención a los cuerpos, la uniformada, a la opinión pública, a los medios de comunicación. A casi un mes del asesinato de esta joven pareja de pastores, la policía aún no identifica a los que se robaron la pasola o a los que pretendían robarse la pasola. Eso de verdad que llena a uno de mucha impotencia. Bueno, casi 1 millón de personas han recibido la segunda dosis según el Ministerio de Salud Pública. Anuncian vacunación contra el COVID para el sector transporte, designación de fiscal interina en Santiago, baja niveles de tensión. Esas también son de las cosas que debemos tocar aquí. Por cierto, hay un titular también del periódico, dice que una multitud le dio adiós al COVID en el malecón de la capital. No entiendo mucho esto, porque decirle adiós al COVID, o sea, no estamos en medio de una pandemia, de una crisis, pero bueno, esas son de las cosas que suceden en nuestro país. Así es que dejo el tema con el que ustedes quisieran iniciar, y el tema más comentado es esto de el apresamiento del jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres. Hay mucha información, se habla de supuestos entramados, etcétera. Así que, Ingrid, vamos contigo con la opinión de la tarde de hoy con relación al caso. Adelante. Bueno, Rosana, algo que nos llamó mucho la atención en este caso es que según el CODUE,
que es el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, que muchos en los medios de comunicación conocemos porque siempre en una ocasión u otra solicitamos de participación de ellos para cualquier programa especial, entrevista, porque como parte de la comunidad religiosa de la República Dominicana, en este caso el actual presidente, quien es Feliciano Lansen, él aclaró esta semana que la pastora Rosy Guzmán no pertenece a ningún concilio evangélico. Este manifestó que espera que las autoridades sean transparentes y justas en este caso. De esto se abrió una investigación hace un tiempo atrás, el programa de Nuria Piera. Así es. Donde sacaba a relucir algunas cosas, propiedades, etcétera, donde se mencionaba a la señora Rosy. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Cualquier aquí persona en cualquier otro país se engancha a ser cristiano porque entiende que puede capitalizar algunas cosas. Así es. Eso no es un hecho aislado, es lo que quiero decir. Aquí hay mucha gente que a lo largo de muchos de los casos que han sucedido aquí también están apostando con la Biblia debajo del brazo y haciendo otro tipo de cosas. Ese era el comentario que quería hacer. Sigue, continúen. Entonces, citando las palabras del señor Lansen, él dice que él espera que las autoridades sean transparentes y justas en este caso, ya que todo implicado tiene derecho a la presunción de inocencia. Claro que sí. Además, totalmente. Él dice que la comunidad cristiana, a propósito de lo que tú estás comentando, ha madurado y que en todos los sectores hay personas con todo tipo de comportamiento. En todas partes. Precisamente, son grupos, ¿ok? Son grupos. Así es. Mira, yo te puedo contar, yo en una ocasión visitaba una iglesia evangélica y tú no vas a creer porque yo dejé de ir. Y déjame decirte que ese es mi pastor de todos los años del mundo, uno de los pastores más serios de este país. Sus hijos son pastores, su esposa también. Es una iglesia que está aquí en la Carmen Mendoza de Corniel con casi 27 de febrero. ¿Y por qué yo dejé de ir a la iglesia? Bueno, porque un hermano de más de 10, 15 años en la iglesia, con su familia, con su esposa, me rozó en la falda y me trató de agarrar. Y yo en plena actividad, yo le di, imagínate, un ramplimazo al tipo, o sea, en la mano. Una cosa y ya tú sabes, ahí lo reporté y todo y yo no volví. Pero es lo que te digo, o sea, vamos a llamarlo de una manera más, son tentaciones por las que los seres humanos pasamos, esa es la verdad. Así es, Rosario. Entonces, según las mismas... Pero una pregunta, Ingrid, ¿dónde era que predicaba la pastora Rosa? Bueno, la pastora tenía, nosotros cuando Nuria hizo el reportaje, nosotros nos pudimos dar cuenta que ella predicaba, o sea, son personas que tienen, así como tú lo dices, mira, nosotros hemos visto muchísimos casos, inclusive que la periodista Nuria Piera ha realizado Por eso te digo que no es un caso aislado. Nosotros hemos visto tantos reportajes de personas, así como tú lo mencionas, que dicen que son religiosos, que quieren utilizar la Biblia para ellos poder lograr algún estatus tanto económico como social, porque lamentablemente este tipo de perfiles, vivimos en un país que por demás es religioso, entonces... perdóname, aquí hay muchos pastores millonarios. Exactamente, mira, te voy a hacer una historia... Muchos pastores millonarios. Te voy a hacer una historia corta. Yo conocí una persona, porque se supone que en las iglesias evangélicas se diezma, y un diezmo se supone que es el 10% de tus ingresos cada mes. Yo conocí una persona que cogió un dinero prestado para diezmar, pero ella no ganaba esa cantidad, ¿eh? Ella ganaba mucho menos que la cantidad de diezmar. Entonces, ¿qué me da a mí eso a reflexionar? Que ella quiere darle a entender al pastor o a las demás personas que ella es una persona de un estatus alto y por eso buscó dinero para que piensen eso. ¿Qué te deja eso dicho? No, pero es ¿Qué una te deja eso dicho? O sea, eso te deja dicho a ti. Eso te deja dicho a ti que muchas veces la gente va inclusive a esos lugares para hacer ver un estatus que no tienen. Entonces, sí, lamentablemente, muchas iglesias, concilios de la República Dominicana
y no podemos señalar a nadie en específico, son utilizados para tú tener un estatus social, ¿me entiendes? Y otros para enriquecerse, por supuesto. Pero hay gente aquí que va a la iglesia, que va a fulano porque yo quiero estar en el estatus que está fulano. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que bueno, lamentablemente, tú tienes un problema, ya sea un problema económico, un problema emocional, tú ves que se te dice mucho que tienes que tener fe en Dios, que tienes que seguir la palabra para tú poder solucionar tus problemas. Tú llevas toda tu buena intención tal vez de estar en este lugar para poder recibir la palabra, pero quienes están dirigiendo este lugar lo que están haciendo es no dándote la palabra, sino manipulándote para que tú los enriquezcas. Bueno, y eso es muy lamentable. Viendo esos temas. Mira, Elvio, partiendo del punto de que cuando fueron a apresar a la pastora, se llevan a su hijo, pero porque todo el mundo tiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre realmente que las cosas realmente tienen que ver porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, normalmente la gente entiende que todo el que habla la justicia es ya culpable, o sea, tú estás condenado por la sociedad y el morbo. Ahora, también tenemos que ser realistas de que cuando una persona es alada por la justicia es porque algún indicio de algo tiene, porque tampoco es que tenemos que privar en pendejos, como decimos nosotros dominicanos, pero sin embargo cuando van a apresar a la pastora se llevan a su hijo, pudimos ver que pasado un tiempo, muchísimas horas, la señora todavía no había aparecido y el hijo seguía detenido. Están todos detenidos en este caso. Eso, a mí lo que más me lamento de la situación, veo con mucha preocupación también, la forma en que se manejan este tipo de casos. Vemos que... ¿Qué tú lamentas? ¿Por qué dices que lamentas? Primero el tema mediático. No tengo nada en contra, ciertamente, de que se persiga la corrupción. Siempre lo he dejado saber en este programa, en otro programa, pero siempre he tenido esa posición clara. La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de Estado, independientemente del poder del Estado que sea, desde el legislativo, el judicial, el poder ejecutivo. Tiene que haber un compromiso real de todos los poderes del Estado en la lucha en contra de la corrupción. Lo que me llama la atención, y debo admitirlo, es la forma que se le da a los medios ese nivel de relevancia. Por ejemplo, los mismos medios de comunicación hacen referencia a la entrevista de Nuria Piera. Ciertamente, Nuria Piera destapa este entramado que hoy el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, inicia un proceso de persecución a la corrupción por elementos que evidentemente los comprometen a ellos, si esas pruebas son ciertas, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Yo no veo el mismo caso con otros como la de OPRED, por ejemplo, donde también un medio de comunicación destapa irregularidades de un director en particular, como era el caso de Andino Peña. Pero estamos hablando, si lo ponemos desde cuándo eso se viene dando, se viene gestando. Aquí se han hecho reportajes también importantísimos sobre el tema de la Sunlan. ¿Qué pasó con la Sunlan? Aquí se viene hablando de irregularidad en la adquisición y compra de los supertucanos. ¿Qué pasó con los supertucanos? Los implicados, el tema de Peña Antonio, ¿en qué terminó todo eso? Porque si es porque los medios explotaron una información por el simple hecho de tener contenido para sus diferentes programas, entonces al final lo que se va a hacer es lo mismo que se ha venido haciendo anteriormente. Pero, ¿qué pasó con la Barrigol? La Barrigol movilizó un país completo. La Barrigol obligó a un presidente de la República a tener que solicitar frente a la Asamblea Nacional que se iba a revisar un contrato que era evidentemente lesivo a los intereses de nuestro país. ¿En qué paró eso?
Me acuerdas ahí el 97, el tan famoso 97-3. Pero que estamos hablando de cosas que son evidentes y fueron contundentes. Y veo con un nivel de asombro cuando leemos los elementos que se pudiesen o no constituir en una prueba, una asociación que vende huevos. ¿Qué va a presentar como prueba? ¿Un cartón de huevo vacío? ¿Qué va a presentar como prueba? Una gallina ponedora. La van a llevar al Palacio Justicia. Espérate un momento, depende de qué cantidad de huevos. Espérate, Elvio. Está bien, pero te estamos hablando de que aquí se discutió, ¿no? Recientemente. Déjame decirte, el negocio de los pollos es un negocio millonario. Claro que sí, Elvio. Yo sé que sí, y estoy de acuerdo. Y si se compran los huevos también de una manera... Déjame decirte, hay mucha gente del PRM, una gran mayoría, pero no de ahora, de toda la vida, que se dedica a ese tipo de negocios. Bueno, pero aquí entre los elementos que presenta el Ministerio Público es una irregularidad en la compra de unos huevos. Bueno, Elvio, pero no sabemos qué cantidad de huevos eran y si realmente se compraron los huevos. Pero se compraron unos aviones por 100 millones de dólares. No, porque depende qué tipo de huevos eran también. Claro. Pero está bien, ahora estamos hablando de un huevicidio. Entonces, consciente de que hay un huevicidio de por medio, ya el ilícito está ahí. No, Elvio. Hay otros ilícitos. Hay otros ilícitos pendientes. Tengo que pedir la pausa, señor director. No puedo. Señor, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Nos fuimos a la pausa hablando del tema del general Cáceres, que ha sido la noticia del fin de semana, entre otros implicados con temas de supuesta corrupción, etcétera. Algo que ha sido lo que ha marcado particularmente este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, la lucha contra la corrupción, la falta de transparencia, etcétera. Hablábamos nosotros hace unos minutos que la justicia, la administración de justicia no puede ser selectiva. Elvio mencionaba algunos casos precisamente de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero que encabezaban a otro presidente, no a Danilo Medina, sino al doctor Leonel Fernández, de hechos que ocurrieron en aquella ocasión que todavía la sociedad dominicana sigue a la espera de que se pueda saber finalmente qué pasó con esos casos. Mencionaba entre ellos la Barrigol, los Tucanos, que fue un tema tan sonado y que todavía el pueblo dominicano espera porque se le diga qué pasó en cada uno de ellos, entre muchísimas otras cosas. Pero él me tocaba algo que resultó hasta jocoso.
con el tema de que se está batiendo en la palestra pública con el seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, y se habla de unas asociaciones, etcétera, donde implica ventas de huevos, de asociaciones campesinas, etcétera. Elvio, queremos seguir porque no desarrollaste bien la idea. Tuvimos que irnos a la pausa porque resultó bien jocoso lo que tú mencionabas. Y yo te decía que depende de qué tipo de huevo era o qué tipo de gallinas. Adelante. Sí, yo lo que manifestaba es un nivel como ciudadano, un nivel de indignación bastante alto. Yo no esperaba eso. ¿Tú entiendes que la justicia se está haciendo selectiva? Porque tenemos que incluir también la administración actual. No, no, a no. los que están, No solo a los pasados, pero en todos los gobiernos. ¿Tú entiendes que la justicia está siendo selectiva en la República Dominicana contra la lucha de la corrupción? No solo entiendo que es selectiva, inclusive veo como que son muy puntuales la persecución de la corrupción. Son temas muy puntuales. Si vemos, la intención es marcar deliberadamente figuras que tienen una relevancia importante. No, vamos a decirlo más claro. Todo lo que se ha hecho prácticamente en tema de justicia enmarca al presidente Danilo Medina. Claro, se habla, fíjense que todo ha sido también orquestado, un circo también montado, excelentemente montado, que no estamos diciendo que son inocentes, porque es bueno que la audiencia lo sepa. Si son culpables, que caiga sobre cada uno de esos ciudadanos todo el peso de la ley. Si son culpables, que caiga sobre cada ciudadano, independientemente que sea hermano del expresidente de la República, licenciado Danilo Medina. Mira, yo estoy de acuerdo que todo aquel que se tome un peso pague por ello. Pase por él. Los delincuentes que están en todas partes, en los partidos políticos, en las instituciones privadas, en las instituciones públicas, en los cuerpos militares, en todos los aspectos de la vida nacional, todo aquel que hizo cosas indebidas debe pagar por ello. Ahora. Yo no estoy de E incluso yo te voy a decir algo, si yo perteneciera a algún partido político y viera que en ese partido político hay delincuentes, hay ladrones, hay gente haciendo cosas, yo lo denunciara, pero que hay mucha gente que no quiere hablar de ese tipo de cosas. Ahora, yo lo que te quiero decir es que como están todos esos delincuentes en todos los partidos políticos, tal vez unos saben lavar la ropa más que otros, pero real efectivamente, cuando se trata de hablar, por ejemplo, de un partido político que es el que está moviendo con todo esto, el Partido de la Liberación Dominicana, no todo el PLDista es ladrón, cuidado con eso, Cuidadito con eso, porque hay gente que quiere asumir que todos los PLDistas son ladrones. Eso no es verdad, señores. Eso no es verdad. Los hechos no son vinculantes. Los hechos son tipificados de manera directa. Entonces, que la responsabilidad penal es individual. Individual, totalmente. Yo no le puedo transferir mi responsabilidad penal a un tercero, eso no es verdad. Se llevaron el hijo de la pastora preso y cuando fueron a localizarla a ella, Elvio. Miren, yo lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente, el nivel de indignación es el siguiente. La forma, lo selectivo que ha sido la lucha y la persecución de la corrupción en República Dominicana. Tenemos, vuelvo y digo, tenemos temas que todavía están pendientes, que merecen ser todavía, e incluso en el orden y las prioridades del Estado, y dado la cantidad de dinero que hay envuelto en todo esto, en todo este entramado que todavía mayora, todo esto de Cáceres. Eso, señores, lo de Cáceres también debe pagar si él tiene responsabilidad penal en cualquier ilícito que haya cometido. Debe resarcirlo en la sociedad. Pero ¿y cómo? Después que una persona tiene un descrédito de ese tipo, ¿cómo? Pero no, que debe resarcirle. Aquí no estamos partiendo de que si fuese inocente. No, el problema es que ya hay una imputación
ya hay una imputación, hay que demostrar el ilícito que cometió con una supuesta justicia imparcial, hay que ver si hay garantías para todo. Ahora, Elvio, hay otro dato, o sea, cuando se trata de administración de justicia, como yo siempre me refiero, no te habla la justicia por amor al arte, ¿eh? Porque vamos a estar claros, tenemos que tener los pies sobre el piso. Hay que entender. No por nada, la justicia te llama para que tú rindas cuenta y demuestres tu inocencia, no por nada, ¿eh? No, y te voy a decir algo, y estoy de acuerdo con que lo haga, pero no vi que hizo nada con la Sunlan, no vi que hizo nada con los supertucanos, no vi que hizo nada con la Barrigol, que debió de suceder, pero tampoco en el orden de las prioridades nada pasó con Odebrecht. ¿Lo que ustedes creen que ha pasado con Odebrecht? Pero hay casos también del actual gobierno, que están pasando prácticamente desapercibidos. Yo quiero llegar ahí, pero también tenemos una trazabilidad en la lucha contra la corrupción. Tenemos elementos que se constituyen supuestamente pruebas, donde tenemos implicados, imputados en ese proceso. Pero vemos cómo existe la urgencia, incluso yo no entiendo si hay un término, si se pudiese aplicar lo que es economía procesal. Bueno, habría que ver cuál es la urgencia que tiene el Ministerio Público para empezar exclusivamente con personas y figuras que estén vinculadas directamente al presidente Danilo Medina. Porque nadie habla de Andino Peña, nadie habla de Félix Bautista, no se le hicieron programas a ellos iguales, no se le investigó, no se le presentaron pruebas. Entonces, ¿por qué es muy selectivo? Colaboradores cercanos a Danilo Medina, su familia, y ahora, en cualquier momento, pudiésemos ver que seguirán otros colaboradores cercanos a la figura de Danilo Medina, imputándosele elementos, casos de corrupción. Se le van a imputar desde la presidencia, vamos a tener suficiente circo por 24 meses, que también el PLD debe estar llamado a pedir de que sí se investigue, pero se investigue todo. Elvio, hay algo que me llama la atención con todo esto que estamos nosotros analizando aquí, conversando, a los amigos que nos escuchan, que nos ven, y es que me llama poderosamente la atención por qué el Partido de la Liberación Dominicana, que permaneció tantos años en el poder, 16 años de manera ininterrumpida, con un primer periodo de 4 años para completar unos 20, cómo el PLD se mantiene sin reaccionar prácticamente con relación a todos estos casos, porque aquí los que están llamados a defenderse es el mismo PLD, los mismos PLDistas. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí ahora? Si el Ministerio Público, el pueblo dominicano, la ciudadanía per se normal, que apostó por un cambio de gobierno, porque existía un hartazgo del Partido de la Liberación Dominicana, un desgaste de la marca, lógicamente por todos los años que han transcurrido, y que la gente entiende que merece más. Yo misma he dicho muchas veces públicamente que sí, que el PLD debió haber hecho más cosas por el país, muchísimas cosas que quedaron pendientes por resolver. Ahora bien, cuando tú te convences de eso, cuando tú entonces tienes un gobierno nuevo y la gente, yo me sorprendo mucho cuando la misma gente del PRM, yo veo criticando su propio gobierno, son ellos los que están haciendo oposición. Y veo muchos hablando a favor incluso del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, a medida que eso se va dando, estamos viendo una cantidad de protestas en el país de diferentes renglones, cosas que no tienen que ver una con otra. Y de repente, entonces arrecia la lucha contra la corrupción y la transparencia, y es como alar por las greñas algunas cosas. Y el pueblo dominicano está viendo todo eso, por eso es que a veces hay que salirse un poco del populismo, pero cuando se habla de justicia se ha vendido también una justicia independiente. Que no lo es. ¿Qué tan independiente es esa justicia? O sea,
que no lo es. Estamos siendo selectivos en el tema de los casos. No puede ser, porque el país, si termina finalmente confirmando todo ese tipo de cosas, al gobierno actual es que le va mal. Indiscutiblemente que es al gobierno que está en la presidencia. Porque no puede ser de manera selectiva. Si usted va a enfrentar desde su gobierno, la justicia debe ser, e incluso primero para su gente, y a todo el mundo de manera igualitaria. O sea, si caen en eso, se caen en eso, lamentablemente la gente va a comenzar a ver y analizar otras alternativas con miras a un próximo proceso electoral en el país. En definitiva, eso es así. Ingrid, contigo, vamos contigo. Bueno, yo les voy a responder esas, o quizá lo que pudiera ser una respuesta a esas inquietudes que ustedes han expresado en este programa. Son inquietudes del pueblo dominicano. Exactamente. O sea, estamos hablando aquí de lo que la gente comenta. Debemos recordar que el pueblo dominicano votó por un cambio. Y a propósito de ese cambio, la gente lo que quiere es empezar a pasar revista de todo lo que ocurrió en el gobierno pasado. Yo creo que independientemente, a mí me enseñaron... El gobierno pasado, un stop ahí, el gobierno pasado implica casi 20 años de gobierno. A eso es que me estoy refiriendo, o sea, estamos hablando de 20 años en contra de 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? En la escuela me enseñaron que el orden de los factores no altera el producto. Yo creo que la ley debe aplicarse independientemente que se pueda entender que es selectiva. Yo creo que la ley hay que empezarla a aplicar de cualquier manera. Yo creo que todo aquel que ha fallado, y precisamente yo creo que estos casos deben ser el referente para esos mismos funcionarios que están ahora en el actual gobierno, para que ellos vean que si el pueblo dominicano pidió eso, eso se les está dando. ¿Qué significa eso? Que si ellos ahora mismo ven lo que está pasando con esta pastora, con este militar y con estas personas que están supuestamente implicadas en estos casos de corrupción en la República Dominicana, entonces ellos lo que tienen que verse en su propio espejo y decir, espérate un momento, eso es lo que va a pasar conmigo si yo sigo actuando de la manera en la que yo pretendo seguir actuando. Entonces yo creo, independientemente de la selectividad de los casos, aquí hay mucha tela por donde cortar, Rosagna y Elvio. Miren, por ejemplo... En este gobierno son mucha gente que han sido muy imprudentes. Claro que sí. Entonces, que no se nos olvide. Por supuesto, pero a eso me refiero también. Hemos visto una justicia de manos de seda, de guantes de seda. Entonces, eso no puede ser, Rosagna, porque definitivamente todo el que está haciéndolo mal, simplemente hay que quitarlo del puesto donde se encuentra. Yo te voy a decir algo, Rosagna, y es una reflexión. Someterlo a la acción de la justicia. Es una reflexión que yo vengo pensando desde hace muchos días. Dentro del mismo PRM, yo lamento muchísimo eso porque se supone que lo que se está esperando es un cambio, pero dentro del mismo PRM hay compañeros que le están haciendo la vida imposible a sus propios amigos y colaboradores que hicieron campaña hace 6 años en el PRM. O sea, aquí hay gente que se está siendo colocado en puestos y le está haciendo la vida imposible a los mismos compañeros que tienen una larga trayectoria política en el partido, que inclusive vienen desde el PRD. O sea, el presidente Luis Abinader tiene que revisarlo. Vino del PRD. Oye lo que te digo. Salvo algunas excepciones. Sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Oye a lo que yo me refiero, Rosagna. Aquí hay gente que nunca en su vida había hecho política y se enganchó en el PRM. ¿Oíste? Sí, claro. Que son gente que no tienen ni carrera política, ni tienen un referente de un trabajo social en la República Dominicana. Se enganchó hace 2 meses antes de que el PRM ganara las elecciones. Ahora están dirigiendo lugares, instituciones, y le están haciendo la vida imposible a gente que tiene carrera política desde el PRD. Y le están haciendo la vida imposible a gente que ha hecho carrera política, en que empezó con Luis Abinader y lo siguió en el PRM, y eso hay que decirlo. Bueno, pero por eso te decía. Entonces vamos a estar claros, Rosagna. No es que se está haciendo oposición. Entonces es lo que te estoy hablando. Entonces los mismos compañeros le están trochando el trabajo a los que están con ellos mismos en el PRM. Entonces, si ese es el referente que nosotros vamos a ver a partir de ahora, ¿qué va a pasar
en estos próximos 4 años. Óyeme bien, Entonces, el mayor líder vamos de a masa estar de la claros, República Dominicana, vamos a estar claros. Decía el mayor líder de masa de la República Dominicana, José Francisco Peña Es Gómez. así. Lamentablemente, y la gente Que se el ha PRD en este burlado de... momento, hoy, PRM, son los únicos que se destruyen solos. Es así. Eso es. Pero mira, cambiando de tema, nosotros queremos pasar, vamos a hacer una breve pausa, retornar con el tiempo que nos queda, hablar de lo que está pasando, Ingrid, ese caso del joven que se lanzó del puente de la 27, entre otros. Lamentable ese caso. Muy lamentable. Vamos a irnos a una pausa y vamos a retornar a comentar estos temas. Y aquí continuamos con todos ustedes comentando las noticias que ocurren en nuestro país como otras latitudes. Iniciábamos en el intro de este programa esta tarde, 6 de la tarde, hablando de esa desesperación que mucha gente está mostrando ante las problemáticas, las diferentes problemáticas que tiene. Partiendo de que estamos todavía en medio de una pandemia, que hay mucha gente que no ha respetado esos lineamientos trazados por la OMS, Salud Pública, etcétera, etcétera. Yo digo que eso es una responsabilidad de manera individual con usted, con los suyos y con el país, que usted tiene que protegerse. Gente que incluso se ha vacunado varias veces, que también hay gente que hemos tenido casos que repiten el COVID, etcétera. Pero ese ingrediente que ha estado muy latente, muy marcado en nuestro país en los últimos meses, del tema del suicidio, hemos visto mucha gente joven e incluso mujeres en localidades del país cometer este tipo de hechos. Gente que se lanza de un piso, de un edificio, gente que se lanza de un puente. Hay una combinación y esto no es debido solamente a la pandemia. ¿No? Podemos hablar nosotros del caso del encierro, de muchas cosas, de los empleos que se han perdido a lo largo de todo esto, pero también tenemos que hablar de la situación que ha traído como consecuencia el cambio de un gobierno. Y vemos ese ingrediente tan marcado y a uno le preocupa como padre que nuestra sociedad se vea involucrada en este tipo de cosas. Y uno quisiera poder, desde estos medios de comunicación, que le llegan a mucha gente a nivel nacional e internacional, poder comentar, pero con esa responsabilidad que realmente debemos tener, de llevar una palabra de aliento, de llevar una motivación, de llevar, porque a veces la gente tiene un problema, como hemos dicho aquí, y no sabe cómo enfrentarlo, no sabe cómo
resolverlo. Y hay que decir que en nuestro país, como en muchos otros, hay mucha gente padeciendo un sinnúmero de dificultades que no tienen ni siquiera con qué llevarse el pan a la boca. En esto también hay un ingrediente que es el ingrediente sentimental, de parejas que son infieles, etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención este caso de ese hombre joven que se lanza del puente aquí la 27 de febrero. Esto ya pertenece de aquí para allá, para el ensanche Quisqueya. Y de repente ese comentario que hace un familiar que temía perder un empleo. La gente está desesperada. No sabe qué va a hacer. Estamos hablando, decía alguien del gobierno, yo tenía entendido, según estadísticas, etcétera, que existían en el gobierno, del gobierno pasado, unos 700,000 empleos más o menos, pero vemos que se da la información que supuestamente es 1,000,000 de empleos, porque hay que decir que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, es el mayor propulsor de empleo. Pero ahí es que tenemos nosotros que adentrarnos, Ingrid, Elvio, de ver cómo, mira, y eso no escapa la balacera, lo que está ocurriendo en nuestro país. Una balacera ahí que mataron no sé cuántos en Guaricano, que en tal sitio, y todo es una agresividad y una violencia. Y si tú te sumas eso, todas estas protestas de diferentes tópicos, como decía, le suma el tema de las bebidas adulteradas, le suma lo que siguen muriendo del tema de COVID, uno se pregunta, pero ven acá, ¿cuál es la salida que nosotros vamos a tener? Así que, Ingrid, paso contigo. Rosana, a propósito de este caso, nosotros tenemos algunos datos sobre este hombre de 58 años de edad que se lanzó del puente Francisco del Rosario Sánchez, que es el puente también conocido como el puente de la 17. Él murió al instante y se dice que Anio Castillo viajaba junto a su hermano desde Sabana Grande de Boyá para ser tratado por depresión por parte de un psiquiatra. El hermano narró en el puente de la 17. El hermano narró que cuando cruzaban el puente, Castillo abrió la puerta del vehículo que conducía y se lanzó en la parte seca debajo del puente. Explicó además que cuando estacionó el vehículo corrió hacia donde estaba su hermano y junto a otra persona intentó impedir que se lanzara, pero no fue posible. Asumieron las actuales autoridades, cuenta que desde que asumieron las actuales autoridades su hermano comenzó una depresión, pues decía que lo iban a cancelar. O sea que al parecer es un empleado que estuvo en la gestión anterior y que al momento de que las actuales autoridades asumieron el poder, él estaba entendiendo que podía haber sido cancelado, cosa que está pasando con muchísima gente en este país, Rosana. Hay muchísima gente que está inmediatamente... Hay un nivel de inseguridad en ese sentido, e incluso hemos podido ver la noticia de que se está pretendiendo o se está haciendo someter un proyecto de ley para desvincular a todo el que es de carrera. O sea, señores, pero ¿dónde que vamos a llegar con eso? Así es, Rosana. Es un poquito, porque mira, yo te voy a decir, Ingrid, al público que nos escucha, está bien que si usted ganó su gobierno, usted lo primero, yo estoy totalmente de acuerdo que usted tenga que poner a su meta. Eso lo han hecho aquí todos los gobiernos. Lo hizo el PLD cuando llegó en su momento, desvincular. Ahora, los que son de carrera administrativa, o sea, eso es como quien dice, bueno, pero los que crearon la ley para ciertas cosas, vamos a desbaratarlo todo. O sea, eso no funciona. Lo que tienen que hacer es darle participación, ir entrando. Yo creo que ha faltado mucho de funcionarios del PRM, como que tú lo ves entretenido en otras cosas, para resolver ese tema. Lo primero es que a la gente hay que pagarle sus prestaciones, porque es un derecho adquirido, eso es lo que establece la ley. Pero lo otro es que mucha gente tiene que entender, dependiendo la posición que usted tenga, de que si vino un gobierno nuevo, bueno, es lógico que usted lo quiten para dárselo a esa persona que trabajó, que no es lo que debería ser.
porque debe ser un tema por capacidad. A eso voy, Rosagna. Porque ahí es que nos atrapa el populismo. Exacto. Y la vaina. Por eso tenemos un deterioro tan grande. Y viene esto desde los partidos políticos. Rosagna, a propósito, me iba a referir exactamente a ese tema. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen la capacidad, independientemente de los años que tengan, sean muchos, sean pocos, son las personas que, como dice uno aquí, son los que resuelven en las instituciones. Sí. Y no es posible que tú vengas a traer una persona de la nada que posiblemente no tenga experiencia en esa área, y tú elimines a alguien que sí es el que mantiene la institución a flote. O sea, yo creo que hay que hacer... Es una cosa obvia. Exactamente. Porque el PLD, con su paso de tantos años por el poder, bueno, se prepararon, señores, pues es la verdad. Entonces esa gente hay que desecharla, o sea, no sirve. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Además, o sea, hay otra cosa, Rosagna, hay otra cosa que yo, de lo cual yo siempre he hablado a propósito del tema de la salud mental. Nosotros en la República Dominicana no somos tendentes a hacer evaluaciones psicológicas a los empleados o los colaboradores. Porque no tenemos cultura de eso. No tenemos cultura de eso. Nosotros aquí deberíamos empezar la cultura de primero todo el que va a tomar una posición debe realizársele un test psicológico. Ay, pero Ingrid, estamos muy lejos de eso, mi amor. Tenemos que empezar de alguna manera. Entonces, compañero. Esa es una. Y otra es que constantemente debe dársele un seguimiento a los empleados cada cierto tiempo para conocer el estado de su salud mental. Aquí, Elvio, vamos contigo, que nos quedan 2 minutos de programa. Adelante. Mira, yo no quiero interrumpir a mi compañera Ingrid, porque cuando ella habla, oye, uno se entra en la conversación, uno trata porque ella dice cosas muy puntuales, y ciertamente aquí es necesario hacer una evaluación psicológica a un personal que tiene una intención de reclutar dentro de cualquier institución. Eso sería lo ideal, Emilio. Sería lo ideal. Por aquí ha habido y hay funcionarios, ministros y directores que no pasan una prueba psicológica. Y de droga también. Y de ese tipo de cosas. Que aquí hay un problema de conducta serio, claro, y de autoestima más. Personas que están en posiciones que son por elección, estoy hablando cualquier cosa, por elección, alcaldes, legisladores, que tampoco... No pasan una prueba, pero eso lo hemos visto en todos lados, en todos los gobiernos, Elvio. Señor, entonces, imagínate tú, es igual, y aprovecho para hacer este comentario, igual que el que le piden una prueba psicológica para un arma de fuego. Yo quiero saber que me presenten quién no se le entregó un arma porque se quemó en la prueba psicológica. Pero eso pasa también en la licencia de conducir de la República Dominicana. Pero tú quieres mayor crimen que ese. Quieres mayor crimen que ese. Por eso que yo misma he dicho, señores, la materia de seguridad vial hay que introducirlas en las escuelas, porque nuestros niños tienen que aprender desde pequeños que cuando cuando crezca, ya que tengan la edad para ello, a tener un guía en la mano es atentar contra la vida de una gente. Y tenemos que preparar nuestras generaciones, pero dime tú, yo creo que a veces hasta pocas cosas suceden, porque eso simplemente usted va, tenga su licencia y ya. Sí, eso es así. Igual que cuando son cosas, incongruencias de nuestro país, que es bueno traer la colación. Claro. De no antecedentes penales para darle un arma de fuego. Así mismo es. Espera, es un momento. Pero que el delincuente no va a solicitar un permiso para portar un arma. No. Imposible. A propósito, Elvio, de eso que tú mencionas, ¿cuántas personas han entregado las armas de esas que tenían ilegales? ¿Cuántas hemos visto? No, ya aquí se han entregado, yo asumo arma blanca, ese tipo de cosas, cuchillo. ¿Se han entregado realmente? ¿Tú crees eso? Bueno, si no se han entregado, yo fuera Chuy, le pido a los amigos y colaboradores que algo entreguen. Para tirar la foto y subirla a las redes, por lo menos. Subir la mesa con por lo menos. Ay, Dios. Claro que no, sí. En este país eso se ve. Señores, tenemos que despedir ya. Hipólito Mejía dijo, usted bien lo que dijo, es mi compadre, pero todo así, es un disparate. Sí, es un disparate. Señores, hay que despedir el programa, Miren, hemos llegado al final del espacio, bueno terminar así con una nota jocosa. Lamentablemente llegamos al final.
Así que es. tenemos que comentar siempre noticias que son muy desagradables para la población, pero siempre es bueno terminar con una nota en alto y es preciso de nuevo reiterar a los amigos que nos escuchan, que nos ven, que vamos a mantener el positivismo entre dominicanos, a apoyar, a ayudar, a ser solidarios con aquel que necesita una mano amiga. Así es que, nada, señores, nos despedimos por esta tarde, invitándole a todos ustedes que se den sintonía mañana, Dios mediante, con nosotros y todas nuestras propuestas a lo largo de la semana por aquí, por Única Radio. Barrera Cruz, somos RB Digital y conversando con una servidora, Rosana Barrera. Estamos los domingos a las 8 de la noche. Y próximamente debo anunciar que también vamos a estar en otro canal de televisión, porque esta es nuestra plataforma digital. Así es que gracias por estar ahí en sintonía, agradecidos nosotros, el equipo, Elvio, Ingrid. Así que nos despedimos todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.